Recuerda que nosotros somos seres basados o creados en una estructura tricótoma. La sociología, la psicología, la antropología y la teología determinan el ser integral del hombre desde espíritu, alma y cuerpo. Y hemos hablado cómo los apegos y la ansiedad pueden originarse en escenarios espirituales, en escenarios psicológicos, pero también vamos a aprender en esta noche cómo se proyecta desde el escenario físico, desde el cuerpo. Y para eso tengo una invitada muy especial en esta noche, la doctora Constanza Cañón. Ella es médico cirujano, es gerente en salud, especialista en gerencia de salud, también especialista en gerencia de sistemas de calidad en salud, y entre sus muchos estudios tiene una maestría en medicina emocional y biodesprogramación. Biodesprogramación, no tengo ni idea qué es, pero suena espectacular. Y vamos, no mentiras, es cómo se desprograma el sistema inconsciente, el que activa las emociones y el alma para poder establecer el sistema consciente, el del propósito de Dios. Así que sin más preámbulos, doctora Constanza Cañón, bienvenida, hija. Gracias, pastor. Para mí es un honor. Sin temor a decirlo, este es el escenario más lindo en que me han invitado a compartir lo que Dios nos ha regalado. Qué bueno, qué bueno. Más allá de los títulos, más allá de la profesión, Constanza Cañón es una hija de Dios, hija espiritual de este ministerio Senda de Valientes de hace 8 años, hija. 2017. 8 años, exactamente. Y obviamente llegó ya ejerciendo su profesión en diferentes escenarios, pero hoy en día todo lo que Dios le entregó en su vida profesional ha sido rendido a la vida del reino, y en esta noche nos va a compartir acerca de estos escenarios. Y vamos a comenzar, Connie, hablando acerca de el estrés, hija. Pero cómo todo lo que hemos visto a través de esta serie se relaciona con el concepto científico, con el concepto del cuerpo. Bueno, el estrés es una palabra que se utiliza indiscriminadamente. Mucha gente no sabe qué es, pero se le atribuye de todo. Y hay frases como, no tengo plata, qué estrés. Voy tarde, qué estrés. Y ni siquiera sabemos qué es, o a veces no queremos entender. Y es importante porque a veces incluso cuando a uno le llegan a consulta a los pacientes, le toma laboratorios, los revisa y salen todo normal. Pero te dicen, doctora, me siento cansada, estoy fatigada, me duele todo, y uno dice, pero ¿y qué hacemos? Entonces uno dice ¿qué la estrés? Fácil, qué estrés. ¿Qué estrés con estos pacientes? No, tómate vacaciones, estás estresado. Y entonces el paciente dice, rico, chévere, me voy a tomar las vacaciones. Y entonces imagínense el lugar, no sé, la playa de San Andrés, Bahamas, Acapulco, la que a ustedes les guste. Y entonces hace todo el esfuerzo y se va de vacaciones. Y entonces uno dice, no, el cuadro perfecto, de película espectacular. Estás frente a la playa, mar cristalino, la brisa suave, una bebida fría, tú y el mar al frente, y entonces uno dice, wow, estoy descansando, pero empieza a preguntarse cosas. Oiga, esta cosa no será como muy cara lo que vine, y si yo hubiera ido más bien a Napoima, que es como más cerca. La tarjeta me quedó reventada. ¿Y entonces qué pasó con el tema de bajarle al estrés? ¿Estamos llevándonos el estrés a eso que aparentemente elegimos para bajar el estrés? Y entonces... Perdóname, hija, es que definitivamente lo que tú acabas de decir es muy profundo, porque muchas personas queremos creer que cambiar de casa nos quita el estrés, que cambiar de pareja nos quita el estrés, que cambiar de trabajo nos quita el estrés, que cambiar de ciudad nos quita el estrés, y no hemos entendido que el estrés está dentro de nosotros donde quiera que vayamos. Y resulta que hay gente que piensa que lo logró. Y resulta que no, lo que hizo fue un aborto, porque no abortó la misión, o sea, no pudo hacer la relajación. ¿Por qué? Porque todas esas preguntas te llevaron a cuestionarte, y a veces uno le pregunta a la gente, ¿y descansaste? No, llegué como más cansado del viaje. Y uno dice, pero entonces, ¿qué pasó acá? Y resulta que para eso es importante entender de dónde viene, digamos, las raíces del estrés. La raíz del estrés viene de una palabra griega, que se llama stringere, que significa ejercer presión sobre algo. Así es, el concepto de estrés que nosotros utilizamos dentro del ambiente psicológico y dentro del ambiente de la vida cristiana nace de un concepto también metalúrgico, que es lo que tú estás mencionando, que es la mayor exposición de tensión que experimenta un metal antes de quebrarse. Y resulta que en ese hay un vocablo anglosajón que después se modificó basado de ese concepto de física, que es aplicar sobre un objeto determinado toda la tensión o presión posible.
y de ahí lo tomamos. Uno de los primeros médicos es un endocrinólogo austriaco que se llama Hans Seyle, y él un día se puso a jugar porque quería encontrar unas hormonas nuevas. Y entonces cogió unos ratoncitos y empezó a someterlos a diferentes estímulos, temperaturas extremas, hambre, traumatismos, y veía cómo tenían diferentes respuestas dependiendo de esos extremos. No encontró las hormonas, pero pudo empezar a colocar uno de los primeros, digamos desde la parte médica, una de las primeras definiciones, y encontró que el estrés es la respuesta inespecífica del cuerpo ante cualquier exigencia. Y entonces uno dice, wow, no encontró las hormonas, pero empezó a estudiar el estrés. Otro colega que se llama Deepak Chopra mencionó, el estrés es cualquier evento interno o externo que supera la respuesta de adaptación de nuestro cuerpo. Y recuerda que la mente está aquí arriba, está en nuestro cerebro. ¿Y quién gobierna el cuerpo? El cerebro. De Total. ahí parte todo. Entonces, si tú no sabes cómo manejar el estrés, todo tu cuerpo va a sufrir. Total, hija. Y mira que hay algo bien impresionante en esto, y es que Marco Aurelio, el emperador romano, decía que el problema en la vida no es lo que enfrentamos, sino cómo lo interpretamos. Y el estrés es el resultado de una interpretación incorrecta de una circunstancia. Y entonces llevamos nuestro sistema neuronal, nuestro sistema nervioso, a un nivel de tensión que puede hacer que se quiebre el cuerpo. Y es que nos quebramos. O sea, Así es. nos da gripa, dolor de garganta, palpitaciones, ¿cómo se llama cuando uno respira y que... Hiperventilación. Hiperventilación. ¿Y qué otros síntomas hacen ustedes que se estresan harto? Dolor de cuello. Risa nerviosa. Fatiga. Claro, los esposos, el que tenga alguna esposa que lo estrese, ¿qué síntomas? Mira, temor a hablar. Dilatación pupilar porque no pueden hablar. Claro que sí, qué tremendo es eso. Ahora, tú acabas de mencionar cómo el estrés de una u otra forma es interpretado por Deepak Chopra como una de las manifestaciones del temor interno del ser humano. Y es que todos tenemos temores. Que uno lo reconozcan o no lo reconozcan es otra cosa, pero todos tenemos temores. Y Aristóteles definía el concepto de el miedo como la anticipación del sufrimiento a lo que pudiese salir mal. Y tú me mencionabas una anécdota muy especial, o una historia muy especial de un velociraptor con una araña. ¿Cómo es eso? Bueno, una cosa primero, nuestro cerebro tiene una función principal que es muy primitiva. Y es que Dios lo creó para protegernos de la muerte o que nos hagamos daño. No para pensar, no para graduar, no, para que no muramos o no nos hagamos daño. Okay. ¿Mediante qué? O te defiendes, o atacas, o huyes. Esto es primitivo. Esto es volver a cuando cazábamos el mamut. Y resulta que hay que preguntarnos, ¿pero qué nos amenaza? Y resulta que todo lo que salga de la rutina, y tiene que ver con el conformismo que habla Dios, todo lo que nuestro cerebro no conoce, lo identifica como temor, amenaza. Como amenaza. Wow. Y entonces uno dice, ¿cómo así? Sí, claro. Cuando das el primer beso es una amenaza porque es la primera vez. Cuando tienes una entrevista de trabajo. Y resulta que tú puedes tener, lo que decías tú, un temor grande, que ya te cuento, que es una historia personal, de un temor que te puede generar, que va desde la timidez porque te sonrojas y te da pena, hasta un ataque de pánico o ansiedad. ¿Y cómo se llama este ejemplo? La araña versus el velociraptor. ¿Cómo es? Entonces, figúrense que cuando yo tenía 10 años, tenía pánico a las arañas. Y un día me senté, estaba haciendo frío, tenía la chaqueta en el espaldar, coloco mi chaqueta y vi una araña que se posó justo acá, nunca se me va a olvidar. La magnitud de la araña, menos de 5 milímetros. Pero cuando yo la vi ahí, empecé a gritar como loca. Entré en pánico y hice un ataque de pánico y me desmayé. Cuando llegó mi hermano, pues llegó mi mamá, mis hermanos, yo soy la menor de 6 hermanos, y mi hermano preguntaba, ¿y la araña? Pues la araña de 5 milímetros claramente nunca la encontramos. Y él me miraba como, ¿es en serio que hiciste? Pero es que resulta que hay una cosa, y es que lo que te da temor a ti, no me da temor a ti, no me da temor a mí, y posiblemente a ellos tampoco. Y resulta que ustedes van a decir, pero por una araña de menos de 5 milímetros, es decir, una mincha, una minchitica, pero yo lo vi como el velociraptor. ¿Han visto Jurassic Park? Ese que trae los dientes, que
pues para mí era un velociraptor y hablaba, en eso tienes que ver con lo que hablabas primero, que nuestra percepción es diferente. Mi percepción era un velociraptor, que tenía 5 milímetros, pero era un velociraptor. Para los demás estaban diciendo, pero ni siquiera encontraron la araña, claramente. Mira qué tremendo eso, hija, porque realmente cada uno de nosotros percibe las amenazas de manera distinta. Y los grandes problemas que nosotros tenemos en la vida, en el matrimonio, en el trabajo, en la economía, es que terminamos encontrando amenazas donde deberíamos ver oportunidades. Terminamos generando una predisposición mental, que es el estrés, a circunstancias que realmente no representan una amenaza, sino que hacen parte de nuestros daños emocionales que activan alertas porque pensamos que en el presente nos van a ocasionar el mismo dolor que alguna vez experimentamos en el pasado. Y eso mantiene niveles altos de tensión en cada uno de nosotros, pero es totalmente cerebral. Por eso lo que tú mencionabas, tú puedes vivir algo, puede pasar algo en este momento. Recordemos el temblor del domingo, para contextualizarlo. Y en el temblor del domingo, pues uno se daba cuenta cómo está la gente de mal de pijamas. De chancletas. De chancletas, eso es una cosa tremenda. Pero, ¿qué pasa? Que hay gente que sale en ropa interior desesperada. Hay gente que sale en pijama súper asustada. Pero hay gente que lo toma tranquila, lo toma. Y un mismo evento puede producir en diferentes personas. Yo vi personas en crisis de ansiedad por causa del temor, personas que entraron en pánico. Y es que un mismo evento puede representar amenazas distintas para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la manera en que interpretamos nuestra realidad. Por eso no podemos menospreciar las manifestaciones emocionales de otras personas, porque cada uno enfrenta sus temores de la manera en que aprendió o de la manera en que fue expuesto en su desarrollo, porque el cerebro funciona de manera distinta. Connie, ¿cómo funciona el cerebro? Que importante, antes de esa te regalo una frase, que es del padre de la medicina emocional, que se llama Rick Hammer. Y él dice, una partecita la completé yo. Muchos están buscando planetas por allá en el exterior, sin dimensionar que en nuestro cerebro existe un gran universo por entender y conquistar, que transforma nuestro interior progresivamente, que modifica nuestro exterior y que nos conecta directamente con Dios. Y ahora sí vamos. Explícame, no la entendí, explícame. Explícame. De nuevo, explícame. Mucha gente está, y no es malo, en la astronomía, algunos en la astrología, que Dios los perdone, pero están por allá mirando para Cilindrín, diría mi mamá. Cuando lo veía uno medio despistado por allá, ella decía, mirando para Cilindrín. Y resulta que nuestro cerebro es todo un universo que no lo conocemos. Y aquí vamos a ver varios ejemplos donde esos miedos, hay unos miedos que son, la de la araña pues era tangible, pero es que hay unos muy sutiles. El miedo a que no te desaprueben, entonces a todos le dices que sí, pero ahí hay un miedo. El miedo a que tuviste una pérdida, de la que sea, pero hay un miedo a volver a perder. Y esos miedos sutiles son los que te mantienen atados. Y ahorita vamos a ver de manera muy sencilla, no los quiero fisiólogos, cómo es que cerebralmente eso funciona. Y aquí vamos con el tema específico. En el exterior, la gente se centra mirando tu exterior. ¿Qué dice nuestro Señor? Concéntrate en ti. Transfórmate tú. Y resulta que es que a veces nos estamos pendientes del exterior, pero no del interior. Y es que el interior transforma nuestro cuerpo progresivamente, porque, pastor, una emoción se percibe cerebralmente. Es más, ahorita les voy a contar que hasta edema cerebral produce. Cuando usted tiene un estrés gigante o está sometido a grandes estrés, si yo les tomo una resonancia o un electroencefalograma, hay cambios detectables por esa emoción. Entonces, total, importante que lo tengan. ¿Por qué? Porque cambia. Yo tengo una teoría que es mía, que la vejez, porque hay gente que tú la ves, yo tengo un papá de 89 años que está todo el tiempo activo, camina, juega ajedrez, está supremamente activo, pero es que tiene una mentalidad diferente. Él no concibe quedarse acostado ni levantarse a las 10 de la mañana. Y es una mentalidad. Mi cuerpo sufre en la medida que progresivamente vivo estresada. De acuerdo. Y la vejez, el que les dé a uno más que a otro más duro, tiene que ver con el manejo de emociones. Total. Hoy en día uno ve ancianos que no se pueden levantar de la cama, que no pueden caminar, que les cuesta hacer actividades en la casa y ya tienen 35, 40 años. El mío tiene 89 y toca ir a buscarlo porque se nos vuela. Tremendo, a jugar ajedrez con los amigos. Tremendo.
Además, cuando tú tienes una mentalidad, y tú lo has hablado en toda la serie, en esta y en la anterior, si tú piensas diferente, modificas tu exterior. Un hijo de Dios y cerebralmente se modifica. Es lo que alguna gente llama energía, no, es que cuando tú estás tranquilo, y vamos a ver ese concepto después, de mente tranquila e intranquila, tú puedes captar mejor. Y se liberan una cantidad de hormonas que también vamos a ver, pero modificas tu exterior. Hay gente que tú llegas y es la gente vitamina o la gente tóxica. La gente tóxica es la que todo el mundo llega y dice, oh Dios mío, llegó. Y uno se llena de tolerancia, de paciencia. O la gente vitamina que uno dice, qué chévere que vino, porque es la persona que cambia el ambiente. Y mira que tiene todo que ver con lo que está en la palabra. Nosotros estamos llamados a cambiar ambiente. Claro, y el problema es que nosotros no podemos cambiar el ambiente por causa de una religión. Nosotros solo podemos cambiar el ambiente por causa de una convicción. Y ese es el problema de que muchas personas que asisten a las iglesias o llenan las iglesias salen, pero siguen dañando los ambientes donde van, porque siguen siendo chismosos, criticones, pesimistas, negativos, mal hablados, con mala actitud. Y entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia no cambia a la gente, pero cuando la palabra que se predica en la iglesia logra cambiar la mentalidad de las personas, el cambio de mentalidad automáticamente produce un cambio de actitud, y ese cambio de actitud impregna los ambientes y trae transformación. Tú hablabas hace un momentito de la proyección del universo externo y el universo interno. El apóstol Pablo lo expresa de una manera diferente. El apóstol Pablo dice que nuestro hombre exterior se desgasta día a día, pero no obstante, el interior se renueva día a día. Eso significa que nosotros siempre vamos a experimentar deterioro externo. El cuerpo externamente se deteriora, así uses cremas, te apliques botox, el cuerpo se deteriora porque se deteriora. Pero el hombre interior tiene el poder de renovarse día a día. ¿Cómo? A través de un cambio permanente de mentalidad. Entender que eso que cambiaste ayer puede que hoy ya sea viejo. Por eso no nos podemos apegar no, pero es que yo ya cambié eso, sí, hace 3 meses, hace 6 meses. Significa que hoy tu vida está demandando un nuevo cambio en esa misma área, porque lo que deja de aprender, deja de crecer, y lo que deja de crecer se convierte en un limitante de tu proyección de vida. Por eso es tan importante entender el valor del cambio de mentalidad para que nuestro cerebro funcione como el músculo que es. Y aquí les voy a explicar 2 conceptos. Hay muchos circuitos cerebrales. ¿Qué es un circuito cerebral? Nosotros aquí en nuestra torre de control tenemos el cerebro, el cerebelo, que es más primitivo, y el tronco cerebral, que es donde están las funciones automáticas. Tú no dices voy a respirar, no, tú respiras. Ay, se me paró el corazón. No, de pronto cuando ves al chico que te gusta, pero vuelve y arranca. Eso es automático. Tú estás con funciones normales y que son automáticas. Aclara, ¿qué pasa? Que eso solo le funciona a las mujeres solteras. Los esposos miraron a la de lado que le tiembla mucho el corazón, mamita. Sí, por favor. Cuando ve al esposo nomás. Hay 2 circuitos cerebrales y vamos a hablar de uno, que es el miedo. Ok. Esta es una emoción primitiva, inconsciente y automática. Ya les voy a explicar por qué. Pero entonces uno dice, o sea que el diseño de Dios es que nos creó con miedo. No. Es que hay un circuito del miedo, porque yo tampoco puedo quitar el miedo. Porque si yo te quito el miedo, te vuelves imprudente. Hay mucha gente que ya, por ejemplo, andan a pie, en bicicletas, y se botan a los carros como si los carros no fueran un poquito más golpeadores. ¿Sí? Se necesita el miedo. Y el miedo te puede motivar y te puede retar. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente tiene en un 90%, ojo con el porcentaje, 90 a 95% de este circuito primando. En el cuerpo humano no hay competencias, hay equilibrio. Pero si este miedo está en un 90-95%, hay un segundo circuito que se llama el circuito de la oportunidad-recompensa, que está por acá, en la corteza prefrontal. Esta es la parte de la frente, por acá más o menos queda al interior de nuestro hemisferio cerebral. Y resulta que la parte de ese circuito sí nos da miedo, pero se activa, nos permite crear nuevas cosas, se crean nuevos circuitos cerebrales, se crean nuevas neuronas, nuevas conexiones que te permiten. Pero aquí viene lo que tú hablabas de mentalidad, y esto es probado científicamente. Hay un científico japonés que se llama Masaru Emoto, y un día de esos que uno se levanta y dice, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago hoy? Hizo un experimento con agua, y puso unos vasitos de agua, y a unos les puso
mitad de los vasitos odio, pereza, y a los otros les puso amor, cariño, les puso y les hablaba. Y entonces, para inspirarse en los de bonito, pensaba que sus hijos eran esos vasos, y a los otros les decía poca cosa, bueno. Y después los congeló y los puso al microscopio. Y resulta que cuando miró, los que les hablabas bonito tienen como si fueran tallados, como si fueran joyas talladas. Y cuando miras los de este lado, son irregulares, picudos, dan una sensación fea. Y resulta que, ¿cuál es el porcentaje de agua del cuerpo? Del 70 al 80%. Síguete hablando feo. Tú lo hablaste en la prédica del domingo. Háblense bonito. Y resulta que eso sí afecta, y afecta cerebralmente. Tremendo eso. Esos son los experimentos locos de los científicos, pero deben tener una connotación importante para nosotros, porque realmente cuando nosotros desarrollamos la capacidad de hablar bien, automáticamente se activa algo en nosotros. Yo no había entendido que se llaman circuitos neuronales. Sí. Y los circuitos neuronales son una realidad. Por tanto, ¿qué pasa? Que tú puedes sentir miedo por instinto primitivo, como lo mencionaba Connie, puedes sentir miedo como reacción instintiva, o puedes sentir miedo como actitud emocional, pero detrás de esos elementos psicológicos hay unos circuitos neuronales que son físicos. Probablemente podrías estar enfermo, pero sigues justificándote detrás de que es una emoción, no es normal, todos tenemos temores, y resulta que no. Los indicadores de temor deben tener unos límites, porque se vale sentir temor, pero no vivir con temor. Los celos, la desconfianza, la inseguridad, esas personas hipocondríacas, esas personas que todo el tiempo piensan que algo me van a robar, algo me va a pasar, tienen una patología, es decir, una enfermedad en sus conexiones neuronales que necesitan ser tratadas con cuidado. Y mira lo importante que acabas de decir. Uno dice, ay no, la emoción, sí, me puse bravo, pero es que resulta que internamente, cuando tú tienes esa representación aquí en tu cerebro, se liberan neurotransmisores, hormonas, todas son buenas. Lo que pasa es que ante el miedo, ante esa respuesta instintiva, se desbordan y producen microdaños celulares que empiezan como la mujer rencillosa, gótica. Y empiezan dañando unas células, luego pasan a una parte del órgano, y luego incluso pueden pasar a dañar sistema digestivo. Wow, qué tremendo eso. Y terminas enfermándote. No me pregunten por qué tengo pólipos, por qué tengo colon irritable, y es posiblemente porque estás bajo estrés. Hija, problemas de la columna, cáncer, gastritis, lumbagos, dolores, calambres, dolores musculares. Eso no es de Dolorán. Eso realmente es de una emoción mal manejada, de una mala proyección en tu gestión de emociones. Pero muchas veces ya ni siquiera son las emociones. Muchas personas han acostumbrado tanto su cerebro a explotar, han acostumbrado tanto su cerebro a reaccionar instintivamente, que andan en modo automático. Por eso desbordan en furia. Yo escuchaba, Connie, que una persona que tiene la tendencia a desbordar en furia o a desbordar en depresión, tiene un rompimiento neuronal que le acorta la vida drásticamente. ¿Cómo funciona eso? Porque resulta que se liberan neurotransmisores, y lo que te digo, hay daños. Cada órgano es vivido desde una emoción, y cuando se libera ese neurotransmisor es como la gota, entonces daña unas células. Pero como esto es automático, y aquí es la diferencia entre dos temas. Una cosa es, tengo una entrevista laboral, ahí ese miedito que uno dice, no, pero yo lo voy a hacer, si paso bien, si no, pues Dios proveerá, y lo presenta la entrevista, y ese estrés pasa. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo es, por ejemplo, tuviste agresiones de niño, tuviste rechazo o abandono, tienes un miedo al abandono? Total. Y resulta que ese miedo a veces es más sutil. Y entonces te casaste con el chepe. Y el chepe todo el tiempo te vive diciendo, pero ya llegó de mal genio. No, pues entonces me voy. Ahí activó. Porque el cerebro no distingue, uno piensa que su cerebro es brillante. No, él no distingue muy bien la realidad de la ficción. Ok. Y cada vez que alguien te dice, y además tienes de esposo al chepe y de jefe al Héctor. Y el Héctor te vive todo el tiempo diciendo, no, pues lo voy a sacar de la empresa. No, siga así y van a sacar gente. Claro. Y tú todo el tiempo estás,
generando en tema automático ese mismo, lo que pasa es que es gobernado por el sistema nervioso autónomo y es automático, por eso yo llamo estar en piloto automático. Sistema nervioso autónomo. Sí. Miren cómo le suena de bonito a un médico, él es lo que sabe, ¿no? Yo sí digo a modo automático, pero así suena más bonito. Y es que definitivamente yo no sé si usted conoce personas, alguna prima, alguna tía, alguna amiga que vive en Buga, alguna cosa de esas, de pronto que dicen, yo le marco al celular y no me contesta y automáticamente tengo síntomas físicos de ansiedad. Sudoración, tembladera, y entre más le marca y menos le contesta, más estrés genera. Impresionante. Y entre más estrés genera, más neuronitas mata. Total. Y resulta que uno dice, ay, no es que se quedó en el cerebro. No, ahorita vamos a ver con un ejemplo qué es todo lo que disparas. Hija, mira, yo tengo personas, o he tenido la oportunidad de compartir con personas que experimentan violencia intrafamiliar, no física, psicológica, violencia emocional, y llegan a puntos donde no tienen ningún tipo de paz en su casa, están sentados en la sala y sienten que viene la pareja y automáticamente comienzan a transpirar, a acelerarse su pulso, a acelerarse sus palpitaciones, y es instintivo. Está llegando a la casa, puede estar en el carro, puede estar en el trabajo, tranquilo, disfrutando, pero llega el momento de llegar a casa y comienza el corazón que de su pecho se quiere salir. Uno dice, ay caramba, ay hombre, ay qué problema, ay bendito. ¿Por qué? Porque está enfrentándose a un ambiente de terror donde debería encontrar un ambiente de amor. Exactamente. Resulta que, ¿qué pasa ahí? Cuando tú estás bajo ese estrés, tu mecanismo de defensa corporal está activo todo el tiempo. Eso es si tú dejaras los televisores prendidos toda la noche. Wow. Entonces uno dice, ¿y cómo descanso? Ahorita vamos a ver cómo afecta el tema. Y es que hay que diferenciar. En medicina nosotros tenemos, sobre todo en medicina emocional, el eustrés. El eustrés es el estrés bonito, el que uno dice, listo, me salió un proyecto, me voy a retar, yo puedo con esto, ahí no hay daño, pasa. Cuando empiezas el proyecto a desarrollarlo, generas confianza, tengan en cuenta que un eustrés, es decir, el estrés positivo, no es permanente. Entonces, tú lo superas, pasa el primer inicio y lo superas. Y todo tu mecanismo de defensa vuelve al estado basal, a como estaba originalmente. Pero ¿qué pasa con el diestrés? Diestrés. Es el estrés negativo. Y resulta que ahí tú tienes niveles máximos como el que me acabas de mencionar. Esa persona que todo el tiempo ya siente las llaves, el perrito ladra porque ya sintió que estaba abriendo la puerta del garaje, está en un 5º piso, pero ya empieza a tener, ese sistema se activa, hay inconsciencia y automáticamente empiezas a generar todo un cambio bioquímico, fisiológico y físico. Tremendo. Fisiológico hace referencia a funcionamiento de órganos. Bioquímico es a moléculas que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Cómo se puede explicar científicamente que la persona se adapte a convivir con ese diestrés? Porque es que el problema no es sentirlo, el problema es aceptarlo como normal cuando es una manifestación anormal de nuestro sistema neuronal. Recuerda que vimos que al inicio que nosotros percibimos y no queremos, nuestro cerebro dice aquí hay un peligro, pero él no sabe que, por ejemplo, la agresión que sufriste a los 5 años ya no es la agresión, sino simplemente el Héctor, que es el jefe, te trató mal y él lo percibe nuevamente como esa agresión que fue programada en tu inicio. Eso se llama evento programante. Lo viviste en la infancia y cada vez que alguien o alguna situación te lo recuerda, vuelves y desencadenas toda la respuesta fisiológica. Entonces uno dice, o sea que todo lo que vivo me genera estrés. No, hay temas que si te sacan de la rutina y tú no tienes daño, tú dices, bueno, me voy a retar, listo, me salió este proyecto, o esta persona es un buen prospecto y Dios me la puso en el corazón. Uno dice, hay un tema de temor, pero ahí se pasa después. Claro. Pero el que está todo el tiempo mantiene tu sistema de defensa activo las 24 horas. Tremendo. Y es el que verdaderamente ha establecido el estrés como un patrón de comportamiento normal en su vida. El que lleva el estrés donde quiera que va. ¿Conocen personas así o no? ¿Verdad que sí? Y se convierte en una patología, en una enfermedad. Y quiero darte 3 pasos en cómo se percibe ese evento. El primero, supongamos que es un tema de abuso. Alguien tuvo un abuso en la infancia, puede ser psicológico, físico, y así fue programado. Le quedó en su inconsciente.
Pero resulta que el Héctor y el Chepe pues le hablan mal, la gritan, todo el tiempo están, o le prestas plata y no te la devuelven. Eso es un abuso, eso es abusivo. Claro. Tu cerebro no diferencia lo uno de lo otro y vuelve y activa la misma respuesta. Entonces, ¿qué hace? Lo percibe a través de uno de los sentidos. Puede ser que alguien gritó y tu corazón ya empieza a latir. Lo que pasa es que nos acostumbramos a vivir mal, ¿sí? Nos acostumbramos a vivir con dolor de cabeza, con me duele el cuerpo, y lo normalizamos, pero eso no es normal. Dios no quiere no hay ninguna parte en la Biblia que diga que Dios quiere que vivamos mal. Él dice que tiene planes de bien y nunca de mal. Así es. Es decir, no quiere que yo esté mal. Se percibe por los sentidos, ya sea por el olfato, porque puede ser que esa persona tenía un perfume y alguien lo usó ese mismo día y te vuelve al evento inicial y liberas toda la cadena que vamos a ver ahora. El segundo es que cuando se recibe ese estímulo por alguno de los sentidos, después llega ese peligro, es identificado y va al cerebro. Específicamente el miedo va a la amígdala cerebelosa. No solamente tenemos las amígdalas de acá, hay unas cerebelosas aquí atrás, que son el cerebro primitivo. Y de ahí ella dice, estamos en alerta, como la película, Houston, I have a problem. Entonces, Houston, estamos en problemas. Ya les iba a traducir. Y resulta que ahí se liberan una cantidad de neurotransmisores, de hormonas que ponen en la alerta a tu cuerpo, porque se acuerdan que vimos al inicio que cómo responde el cerebro, porque se defiende, ataca o quiere huir. Wow. Porque el miedo es una emoción primitiva que lo que busca tu cuerpo es que no estés ahí. Pero él no diferencia si es el abuso de los golpes que te dieron hace unos años o es el Héctor que está gritando. Perdóname, te tengo que interrumpir ahí por algo, hija. Y es que durante muchos años nos vendieron la idea que esa reacción instintiva, primitiva, de pelear para defenderte, de huir o salir corriendo, ¿o cuál era la otra? Atacar, defender o huir. Atacar, defenderte o huir, simplemente era parte del niño emocional que estaba dañado, de la niña que estaba dañada, y entonces durante mucho tiempo nos llevaron al patrón de comportamiento de sana el niño interior, y resulta que no. Resulta que más que una reacción emocional instintiva, es una reacción neuronal instintiva. Por tanto, la manera en que tú reaccionas representa no tus emociones dañadas, sino tu programación errada. Por eso cuando Dios dice que no nos conformemos a vivir la vida que este mundo vive, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es porque todas nuestras reacciones pueden y deben ser reprogramadas desde el fundamento de la palabra de Dios y no desde el fundamento de la palabra que por instinto en algún momento fue establecida sobre nuestra vida. Bueno, excelente, ¿verdad? Por eso la Biblia habla tanto del cambio de mentalidad, renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Pablo, para que nos podamos quitar el viejo hombre, el que nos hicieron creer, el de simplemente son emociones, todo el mundo grita, todo el mundo pelea, si dejo una herencia, si guardo un tesoro no lo gozo yo, pero todo el mundo que está dañado, todo el mundo que no ha entendido que el cuerpo tiene un área llamada cerebro que necesita ser reprogramada para que la otra área llamada emociones pueda ser liberada. Y así eso es espectacular. Se encendió la luz del conocimiento. Okay. De la revelación. La revelación. Y resulta que aquí hay un tema, porque mencionábamos que llegaba a la amígdala cerebelosa y se activa, vimos el circuito neuronal del miedo, se activa. Y ahí liberan una cantidad son conjuntos neuronales que se activan, liberan hormonas, pero resulta que eso no lo percibimos porque nosotros tenemos un sistema nervioso central que está aquí, la torre de control es esta, cerebro, cerebelo, tronco cerebral, la médula espinal que es la que va por toda la columna y uno periférico que es los nervios, lo que te permite la sensibilidad, el calor. En ese sistema nervioso central hay dos, uno autónomo, que es el que mencionábamos, nosotros decimos voy a respirar, no, tú respiras. Y resulta que cuando ese miedo se activa, esa respuesta automáticamente, de manera autónoma, se activa y se dispara. Y se libera todo ese componente. Ese sistema simpático autónomo, no es porque sea tan simpático, es porque es el de la acción,
y es el que te permite moverte, porque para poder huir, atacar o defenderte, ¿qué necesitas? Movimiento. Ok. O sea, el sistema simpático es el que activa el impulso. Es la acción y la excitación. ¿Y el parasimpático? Es el de la relajación y la recuperación. ¡Wow! O sea que cuando tú activas tu sistema parasimpático, te ves más simpático. Mira para la profundidad de este concepto. ¿Qué pasa con eso? El paso 3. Resulta que se liberan hormonas, neurotransmisores que van a todos los órganos del cuerpo. Y entonces vamos a ver algunos. Se aumenta la velocidad del metabolismo y hormonas. ¿Por qué? Porque tú necesitas energía, ¿para qué? Para correr, para golpear. Y necesitas estar alerta. Wow. Inhibe los receptores del dolor. Tú has visto casos donde la gente se bota porque hay un incendio, porque lo están persiguiendo y se bota, se fractura y siguen corriendo. Porque Sí. inhibe el dolor. ¿Para qué? Para que tú sigas huyendo. Wow. Ese es el simpático. Ese es simpático. Wow. ¿Qué pasa ahí? Dilatación pupilar. ¿Por qué? Porque necesitas ver mejor. Entonces, siempre que ustedes vean una persona asustada, mírenle los ojos y las pupilas están súper gigantes. ¿Qué además pasa? Aumenta la presión arterial. Y ahí vamos a empezar con las enfermedades. Wow. Porque hay una hormona que es la aldosterona que en eventos de estrés se libera. Y dice, hay que correr. ¿Por qué? Porque hay que preparar el cuerpo. Aumenta la presión para que usted pueda salir corriendo. Pero no solamente aumenta la presión, cuando hablo de la presión es vasos sanguíneos, arterias, venas, sino también se aumenta el ritmo cardíaco porque el corazón tiene que bombear más. Se libera adrenalina y noradrenalina, que es la que el corazón empieza a latirte y tú dices, necesitamos huir. Connie, una pregunta, Doc. ¿Cómo opera dentro de nuestro sistema parasimpático y simpático el concepto de, listo, se activó el sistema simpático? Estoy en una carga de estrés impresionante, en un nivel de tensión impresionante, quiero salir corriendo, quiero defenderme, quiero atacar, pero es que yo soy el pastor. Entonces yo tengo que mantener un estatus, mantener un equilibrio emocional, la gestión de las emociones que habla Daniel Goleman, y entonces manejo un equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático, o manejo una represión del sistema simpático que me lleva a una saturación en mi tensión arterial y me declara hipertenso. Bueno, entonces te lo voy a hacer con un ejemplo. Mujer al volante se llama. Entonces va alguien. Las mujeres siempre vamos. Sí. Sí. ¿Sí activa el sistema simpático de los hombres? Se activó el sistema simpático porque fue automático. Peligro al volante. Por eso le puse peligro al volante. No, mentira. Hija, ¿sabías que el 80% de los accidentes automovilísticos no son causados por causa de las mujeres, son causados por causa de los hombres? El 80% que le prestan el carro a las mujeres. ¿Qué pasa aquí? Yo voy en mi carro, tú no eres el pastor, eres el Héctor. Entonces yo voy distraída, voy pensando en toda la carga emocional porque peleé con el Chepe antes de salir, que me dijo que me iba a echar otra vez, y voy aquí y resulta que te alcancé a cerrar. Piensa como el Chepe o el Héctor. ¿Qué vas a decir? Vieja, tonta, ¿sí? Así, para que no suene tan bendecida, Dios sí. Guarde su vida. No, el Chepe no diría eso, el pastor de pronto diría eso, pero Chepe no. Y entonces, ¿qué hago yo? Me saca de mi confort y puedo tener reacción o respuesta. Ojo con esto. Si yo estoy en reacción, más tonto será su señora madrecita, su hermana, lo que sea. Tía, su prima, la pobre abuela. O puedo tener una respuesta que puede tener dos componentes, ¿sí? Que se habla del silencio restrictivo o silencio reflexivo. ¡Wow! Espérate, porque ya son términos. Antes de entrar en ese, reacción o respuesta, eso lo define mi sistema simpático. ¡Wow! Espectacular. Cuando yo estoy en el simpático, que esto es, tú me agrediste, yo te agredo. Eso es, nos devolvimos a cazar el mamut. Tú me pegas, yo te pego. Lo que pasa es que no solamente lo hago físicamente. Esas personas no han tenido personas que uno les dice algo y contestan siempre con 3 piedras en la mano, porque todo lo ven. No, aquí no hay. Sí, aquí no hay, pero sí. Pero uno ha visto algunas. Resulta que están en reacción. Su sistema automático es el que responde. Wow. Siempre que yo hago una pregunta y le digo a la gente, ¿qué hiciste tal cosa? No, yo no tengo nada. Y yo dije, está en el automático, porque no te tomaste el tiempo. Y hablamos de, ahora sí, la respuesta. Tú puedes tener cerebralmente un silencio restrictivo o un silencio reflexivo. ¿Cuál es el restrictivo?
el pastor me dijo que yo debía tener dominio propio, pero entonces no le va a contestar. Pero estás teniendo el tiempo en 20 segundos. Salen avisos, estás haciendo, pareciera que fueras a estornudar, pero estás diciendo, no, el pastor me dijo que yo no tenía que, estás restrictivo, igual te va a afectar porque ese todavía no has alcanzado, pero al menos no contestaste, porque tuviste el tiempo de reflexionar y decir, en la palabra dijeron que había que tener dominio propio, bueno, todavía no me queda bien, pero lo hago. Y el reflexivo es cuando tú puedes decir, posiblemente tuvo un mal día, yo tuve la culpa, y puedes tomar dos acciones. Decir, mejor no le digo nada porque se puso súper bravo, tenía la cara colorada, estaba dilatado la pupila, o puedo bajarle el vidrio y decir, qué pena, te cerré, estaba distraída. ¿Tú cómo quedas? Bloqueado. Claro. Y cortaste las palabras, la suave palabra. La blanda respuesta aplaca la ira. La palabra áspera hace subir el furor. Exactamente. Simpático y parasimpático. Exactamente. Wow. ¿Qué hiciste en la primera? Reaccionaste instintivamente. ¿Qué tenías? Una palabra dura para poder responder agresivamente, instintivamente. En la segunda, ya tenías la capacidad de respuesta. Y la pregunta es, ¿dónde hay libertad? ¿En la reacción o en la respuesta? En la respuesta. Ok. Entonces resulta que si no te entrenas, todo el tiempo vivimos en automático y esos miedos sutiles estamos contestando en automático. Wow, impresionante con eso. Perdóname, yo redondeo a ver si yo entendí y ustedes pueden preguntar. Significa que el concepto real de inteligencia emocional parte del fundamento cerebral de dominar el impulso instintivo o reacción de mi sistema simpático para que pueda gobernar la respuesta del sistema parasimpático. Sí, y además para que se active, ¿te acuerdas que vimos el circuito cerebral del miedo y el de la recompensa y oportunidad? Tú tienes, cuando haces la respuesta, una oportunidad de decir, venga, no me voy a desgastar porque pues ya está bravo, ¿para qué me pongo a colocar? Y activas neuronalmente nuevas conexiones, nuevos neurotransmisores, y es ahí donde entra la nueva mentalidad. Espectacular. ¿Quedó claro el concepto? Mire qué importante el poder aprender a conocernos y dejar de justificarnos. Si tú tienes el hábito de gritar, de responder mal, de hacer mala cara, de ofender, de levantar la voz, pues eres una persona simpática. Sin embargo, tu simpatía afecta la estabilidad y el propósito de Dios en la vida de todo tu entorno, familiar, laboral, profesional, el que sea. Pero realmente no se trata de contener o reprimir, se trata de romper un esquema de pensamiento que te ha dominado desde que eras un niño, y es el de la reacción. Y nosotros podríamos activar, y bueno, vamos a tener que tener otra sesión y alargar un poco para poder hablar en profundidad de todo esto, pero tú hablabas de el silencio, ¿cómo es? Restrictivo o el silencio reflexivo. Silencio restrictivo, silencio reflexivo. Muchas personas dicen, no, pero igual yo no le dije nada, pero con la cara le dijo todo. Yo a veces me acerco a personas, mujeres de la iglesia principalmente, que se les nota en la mirada negra, se les nota en el andar. Sé que estás enojada y no lo puedes disimular. Y entonces uno les dice, ven, hijita, ¿te pasa algo? No, pastor, no me pasa nada. No, a mí contéstame bien que yo no soy su marido. A mí sí me puede decir qué le pasa. Porque aquí generalmente la respuesta del marido, ¿cuál es? No me pasa nada. No me pasa nada. No, eso se llama silencio restrictivo. Sí. Y lo que estás es manifestando tu falta de dominio del sistema simpático y manifestando esa reacción sin palabras. Porque hay personas que no necesitan hablar para ofender, que no necesitan hablar para lastimar, sino que con una mirada lo dicen absolutamente todo. Doctora Constanza, ¿cómo podemos nosotros de manera práctica, porque no quiero dejar este ejercicio ahí, cómo podemos nosotros de manera práctica comenzar a ejercer ese dominio del propósito de Dios sobre nuestro sistema simpático? Bueno, resulta que nos acostumbraron a vivir con dolor, en enfermedad, a normalizar cosas que no son normales. Dios no se equivocó cuando creó el cuerpo humano. Cuando uno estudia la anatomía, la fisiología, uno dice, wow, esto es perfecto. Si vieron los ejemplos que vimos de cómo una sola cosa, por ejemplo, cuando estás en miedo, todo tu sistema gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, está en restricción sanguínea. Si tú lo haces permanentemente, después no me preguntes por qué estás con colon irritable, porque tienes gastritis, porque estás con pólipos.
Wow. ¿Sí? O sea, esas personas que de un momento a otro dicen, oye, hoy tuve una gastritis, ¿qué me comí? ¿Qué me comí? Un rencor. Y no se lo comió, se lo tragó enterito. Total. Y lo achacan a la comida, no. Resulta que vio a alguien le recordó algo Wow. y no ha digerido esa emoción. Impresionante. Y es real. Es real, es es totalmente real. Además, porque te conté, hay estudios, si hay algún juicioso que quiera ser acucioso, puede entrar a la Universidad de Harvard y bajar los estudios, que hay miles de estudios donde están la resonancia nuclear magnética de cuando estás sometido a mucho estrés, cómo tu cerebro está en edema, está Tremendo. inflamado. Mira, yo escuchaba una psicóloga que hablaba con un paciente y me invitaron a ser parte del acompañamiento y le decía, mira, un hombre te lastimó, pero resulta que ¿tú piensas que ese hombre que te lastimó guardó resentimiento? No. ¿Está sufriendo por haberte lastimado? No. ¿Se siente mal por haberte lastimado? No. Eso significa que a él no le va a dar cáncer. Pero si tú no sueltas lo que ese hombre te hizo, cierras el ciclo, pasas la página, perdona la ofensa, a ti es a la que te va a dar cáncer. ¿Cómo funciona esa dimensión del cáncer? Porque hoy en día es algo, todos dicen por allí, y tú me corriges si estoy equivocado, todos en el cuerpo tenemos células cancerígenas. El problema es que hay unos estímulos o cargas emocionales que hacen que esas células se encuentren y formen masas. ¿Cómo es realmente ese concepto en la generalidad? Bueno, como te decía, nos enseñaron a vivir en dolor, en enfermedad, mal, y eso no es normal, ¿sí? Y resulta que para eso yo tengo que ir a la causa raíz. ¿Y cuál es la causa raíz? Una emoción, que normalmente es el miedo, porque tengo miedo a todo. Wow. Si perdí, hay miedo a perder. Si me abandonaron, tengo miedo a que me abandonen o a que yo abandone. Y estoy llena de miedos. Y resulta que todos esos síntomas que te acabo de mencionar, tu corazón, es más, la respiración se entrecorta. Total. La gente dice, me siento como ahogado. ¿Estás asfixiado emocionalmente? Perdóname. Los apegos son miedo a soltar. Sí, claro. La ansiedad es miedo a volver a sufrir. Y esos son miedos. Hay personas que tienen que tomar una decisión, pero por alguna bendita razón no la tomamos porque tenemos miedo. Y es miedo. Y resulta que es más fácil, aquí esta va a doler, pero la voy a decir con amor. Sí. ¿Sí? Es más fácil, doctora, ¿qué me tomo? ¿Qué pastillita me tomo? Que sentarte a mirar cuál es la emoción que no has gestionado. Wow. Ay, ay, ay. Wow, wow. Se tenía que decir y se dijo con amor. Y se dijo con amor. Para amor. Consultas al 310-5. Realmente, claro. Y es que es más fácil buscar una solución externa que buscar una solución interna. Venga, ¿qué pasta me tomo? ¿Qué jarabe me tomo para esto? No, es que si mi abuelo le dio, si mi bisabuelo le dio, si a mí también me va a dar. Si tú vives las mismas distorsiones emocionales de ellos, también te podría dar. El problema es que el mismo Señor Jesús lo enseña. Lo que contamina al hombre no es lo que entra. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Eso es lo que enferma a la persona. Por tanto, si lo que contamina no es lo que entra, lo que va a traer la sanidad tampoco es lo que entra. Es lo que tú gestiones ahí adentro. Por eso es individual. Wow. Porque yo puedo inspirar a alguien a decir, yo quiero lo que esa persona tiene, pero es que el cerebro es mío. Mi sistema nervioso es mío, no puedo ayudarte, puedo inspirarte, pero no puedo ayudarte. Wow. Y aquí tiene que ver con convertirte en Sherlock Holmes. Sí. Ustedes han visto la película, él siempre indaga, mira, observa, apunta. Y es que hay unos eventos que marcan, que producen un bioshock. ¿Qué es un bioshock? Ese cambio bioquímico de neurotransmisores y de cambio, si es permanente, de cambio físico. ¿Cómo tiene que ser ese evento? Que normalmente se vive en la infancia, incluso en la gestación, mujeres embarazadas, disfruten su embarazo. Además, porque el niño es, ¿de dónde viene? Un medio acoso. Si miramos el ejercicio que hizo Masaru Emoto, uno dice, o sea que todo lo que yo siento, lo siente mi bebé. Ojo con eso. ¿Cómo tiene que ser esos eventos que marcan y que producen bioshock o edema cerebral? Se tienen que vivir con 5 características. Fue inesperado. Tú no viste venir que alguien te iba a golpear, ¿sí? Que alguien iba a abandonarte, ¿sí? Porque, por ejemplo, murió de manera repentina. Vivido en soledad. Aquí hay una cosa que hay que aclarar. No es, tú puedes estar rodeado de mucha gente. Y sentirte solo. Y sentirte solo. Y resulta que nadie entendió tu dolor porque es tuyo. Y entonces tú dices, me dejaron solo. No, es que esa es tu percepción, es tu manejo del dolor y por eso tienes que entenderlo, ¿sí? Así estés rodeado de gente. La tercera, sin solución aparente. Sobre todo cuando eres niño, por ejemplo,
Resulta que, esto es un caso de la vida real, no es mío, pero un papá de aquellos de que andan de pelea todo el tiempo y dejaron el niño pequeño, se les olvidó recogerlo en el jardín, 3, 4 años. Si a mí se me olvida no llamarte, pues tú te molestas y me dices, hija, ven, teníamos un compromiso, pero pasa. Pero ¿qué pasa en un niño cuando no lo recoges? Wow. Eso generó un estrés y un miedo que marcó. Ese es el evento programante, ahí no hay síntomas. Pero cada vez que él sienta el abandono, la humillación de que lo dejaron solo, vuelve y repite todo lo que les acabo de decir en el corazón, en el pulmón, y wow, repites. Qué tremendo. ¿Cuánto daño le podríamos hacer a nuestros hijos? Exacto. O le hemos hecho a nuestros hijos. Lo otro es, no expresas la emoción. Te quedaste en shock y no supiste qué hacer. O sea, a veces uno reacciona como después, sobre todo en los niños, no tienen la capacidad de reaccionar porque no hay madurez cerebral, no hay madurez emocional y te produce ese edema cerebral. Wow. Entonces, esas características hacen no cualquier evento. Por eso un evento que tú viviste que te causa estrés no es el mismo que yo viví, no, porque es diferente, porque tal vez yo no lo viví. Y por eso muchas veces somos tan crueles de juzgar el proceso de otros. ¡Ay, usted se va a ahogar en ese bajo con agua! ¿Usted se ahogó en una cuchara con agua y nadie le dijo nada? Y el problema es que a veces somos demasiado olímpicos para mirar la paja que está en el ojo ajeno, cuando deberíamos ser mucho más cuidadosos de tratar con la viga que hay en el ojo propio. Cada proceso es personal. Cada temor es personal, cada sufrimiento es personal. Lo único que definitivamente debe marcar una diferencia es tu convicción de vivir el propósito de Dios, tu convicción de poder vivir una vida en libertad. Y ahora entiendes que la libertad no viene porque alguien ore por ti, la libertad no viene porque alguien cambie y tú puedas equilibrar tus emociones. La libertad viene cuando tú cambias tu mentalidad, dejas de operar en el automático de tu modo simpático y comienzas a gestionar tu lado parasimpático para poder establecer realmente las decisiones que tienes que tomar, soltar lo que tienes que soltar, dejar de tener miedo a tomar decisiones, dejar de tener miedo a repetir historias, dejar de tener miedo a pasar ese Jordán de problemas, ese Jordán de adversidad, ese Jordán de dificultad y creerle a Dios por una vida emocionalmente libre. Hay muchas personas que a través de esta enseñanza realmente van a poder tomar ciertas decisiones que tienen que tomar y no solamente van a encontrar paz, sino que van a encontrar sanidad. Porque la sanidad es el resultado de la paz. El Señor Jesucristo pudo habernos dicho, mi sanidad les dejo, mi sanidad les doy. Mi libertad les dejo, mi libertad les doy. Mi prosperidad les dejo, mi prosperidad les doy. Pero Él no nos dejó eso. Él nos dejó lo único que puede activar todo lo demás. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Porque donde hay paz hay sanidad. Donde hay paz hay libertad. Donde hay paz hay prosperidad. Donde hay paz hay una persona que aprendió a cambiar la mentalidad y tomar decisiones de valor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí hay una cosa, Pa. Dele un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Tú hablabas de la mente. Y resulta que la mente es engañosa, dice la palabra. Y te quiero mostrar que sí, porque todos van a decir, no, yo no tengo eso. Porque están todavía. Porque están engañando. Sí, están engañando. Pero ¿cómo les voy a demostrar que el cerebro no reconoce la verdad de la ficción? ¿Quiénes vieron Titanic? Levantaron la mano. ¿Quiénes lloraron cuando... Mira, ya, sin preguntar. Se les ocurrió una lágrima a la señora de aparecer un Kleenex, por favor. ¿Quién lloró cuando Leonardo DiCaprio estaba con Rose? Que todos decían, no, pero alcanza la tabla, súbalo. Ay, qué frío. Y uno estaba mirando y uno levantaba la piernita, sí, así como para... Sí, como para ver si... Y y lloraron, ¿Quiénes lloraron? Sean honestos, yo lloré. No miren ningún hombre. Machos. Pero, oye, es que él hizo otra película que se llama El Aviador y la pasaron por televisión a los 3 días, pero tú no estabas llorando a Leonardo DiCaprio que se había muerto. No, resulta que no estabas llorando a Leonardo DiCaprio, ni a Rose. Estabas llorando la pérdida, la separación, la muerte de alguien. Ay, ay, ay. Dolió. Connie, ¿sabes qué? Comienzo a entender mucho. Cada vez que yo veo una película donde el papá abraza al hijo, donde el papá vuelve a encontrar, yo lloro. O sea, yo lloro viendo Los Indestructibles 4. Cuando Sylvester Stallone abraza. O sea, ¿me ganas?
No, tampoco. Yo lloro. Tampoco. No. Connie llora despidiendo un avión de carga. Exactamente. Pero mira que ya no. No, lloraba. Porque entendí. Y cada vez que yo lloro digo, espérate un momento, es que ya no estoy en piloto automático. No. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tengo miedo a qué? Tengo miedo. Y empiezas a preguntarte porque ya no estás en automático. No. Ven, porque No. estoy sudando, ¿sí? Pero como estás antes, no, yo no tengo nada. Otra que tiene que ver con las películas. No soy muy novelera, nunca me gustaron las novelas, pero a mi madre le gustaban. Ustedes han visto que a veces en novelas donde hay un malo muy malo, no me sé alguna, pero a veces agreden a los actores en la calle. Sí. Y entonces está María Eduviges, que es la mexicana, esa malosa, o Gustavo Adolfo, que fue el que... No, es que en su vida tuvieron una María Eduviges o un Gustavo Adolfo que les recuerda a la que está en la novela. Total. Y mira lo que tú mencionabas ahorita, Connie. La verdadera manifestación de la libertad emocional se establece cuando puedes llorar con libertad. Cuando ya no te da temor que te vean llorando. ¿Por qué? Porque ahora lloras con alegría, lloras con gratitud, lloras porque el llanto es la expresión silenciosa del alma. Algunos no la hacen tan silenciosa porque ya no viene de libertad, porque ya no viene de paz, ya no viene de gratitud, pero no es malo llorar. Se vale llorar cuando realmente lloras desde tu sistema parasimpático. Eso sonó tan profesional. Total. Pero aquí vienen 3 cosas que tienes que entender. Nos quedan 5 minutos para que no se vayan a desconectar. 5 minutos y vamos a ir concluyendo. Cerramos con esta. ¿Por qué perpetuamos el bioshock o el evento? Acuérdense que el evento lo describimos con unas características. Porque el mundo nos programó para hacer 3 cosas. Evades, reprimes o te identificas con la emoción y piensas que esa es tu realidad. ¡Wow! ¿Cómo evades? Ay, no estoy triste. En vez de preguntarte, oye, ¿por qué estoy triste? Que ni siquiera sé, no me pasó y nada raro. Ay, voy a ver una novela. Y tu inconsciente te busca la novela donde estás pasando para que llores inconscientemente, pero es que ahí no estás sanando, estás generando edema cerebral, estás produciendo un bioshock. Tremendo eso. Entonces evades, ¿sí? ¿Qué te pasa? Nada. Pero sí es que no estás asumiendo lo que te pasa. Reprimes. Esa era una de las mías. ¿Te pasa algo? La de las señoras. ¿Te pasa algo? Nada. Y entonces, ¿por qué estás haciendo la cara de puño? ¿Algo te pasa? No, sí. Ahora, tanto mis hijas como mi esposo, ¿te pasa algo? Sí, estoy molesta. Ya te digo, espérame, me calmo. Porque ya no estoy en reacción, estoy en respuesta. Wow. Y después puedo ir y decir, mira, me molestó esto, pero también entiendo que esta parte es mi daño y fue tu mala contestación. Punto. Tremendo. ¿Sí? La tercera, que es una difícil, identificándonos con la emoción, es que yo nací para sufrir. Y resulta que ¿te acuerdas de la araña y el velociraptor? Yo me rancho en que yo vi un velociraptor. Pero mira, es que era una araña de 5 milímetros. O sea, dimensiónalo un poco mejor. No, pastor, era un velociraptor. Y te apegas a esa realidad y no la sueltas. Entonces, estás generando, tienes una alteración que tú lo hablabas al inicio, de la percepción y te quedas con el velociraptor. Wow. Y no puedes superar una arañita de 5 milímetros. Totalmente de acuerdo, hija. Y es que muchos de nosotros cargamos velociraptores en el alma. Porque hemos vivido toda la vida víctimas de abuso y nos dejamos de valorar. Y entonces creemos que la siguiente persona también va a abusar. Porque el problema no es que haya abusadores siempre hay. El problema es que tú no te des tu valor. Porque hasta que no te des tu valor, alguien va a abusar. Hasta que no te des tu valor, alguien te va a pisotear. Pero el problema es que cuando tú nunca te has valorado, el día que decidas darte tu valor, tú eres la mala. Tú eres el malo. Y si tienes miedo a que los demás te desaprueben, a que los demás te critiquen, vas a agachar la cabeza y vas a seguir condenándote a vivir la vida que tú crees que mereces vivir por causa de tus temores y de los velociraptores que decidiste albergar como las mascotas emocionales de tu vida. Por eso, qué importante. Y con esta cierro, pa. Sí, señora. Yo también siempre digo 3 veces. Con esta sí. Y dejamos porque falta todavía, nos faltan todos los neurotransmisores. Sí, de esas 3 maneras, evadiendo, reprimiendo o creyendo que esa es mi realidad, mi velociraptor, resulta que de estas maneras que las aplicamos indistintamente todo el día, todos los días, las 24 horas, porque no quiero sentarme a pensar en mí, por eso eres esclavo de las circunstancias. Wow. Y adicional, tú piensas que estás manejando tu vida y no, eres una marioneta de tu vida.
que lo que pasa es que está todo el tiempo en piloto automático y no quiere sanar. Wow, qué tremendo, ¿eh? Tú eliges, o estás en realidad o estás como marioneta. Algunos llaman y dicen, no, ese es mi destino. No, esa es tu decisión, ser marioneta, porque no has querido sentarte a poder quitar de esta manera, dejar de evadir, dejar de reprimir, y esa no es tu realidad. Y tiene que ver con todo lo que has enseñado en estos tiempos. Dios cambia la mentalidad, y si Dios te da una palabra, ahí hay una puerta que puede cambiar incluso no solamente tu emoción, sino tu parte bioquímica, tu fisiología y tu cuerpo entero. Wow, qué tremendo, doctora Constanza. Tú eliges cuál es la mano que está detrás de la marioneta. La mano del rechazo, la mano del miedo, la mano del abandono, la mano de la víctima o la mano de Dios que te convierte de marioneta a hija. Es una decisión personal que cada uno de nosotros tiene que tomar. Así que yo les invito a que reflexionemos sobre este podcast. Va a ser el primero de 2 por ahora en esta temporada, porque queremos comenzar a cambiar un poco el formato para refrescarlo y para darles a ustedes elementos integrales que les permitan entender, comprender y establecer el propósito de Dios en su vida. Dios no es religión, hijos. Dios no es religión. La religión la crearon los hombres con intereses personales, pero Dios es un estilo de vida que a través de una relación personal con el propósito que a través de su palabra Él quiere establecer en nosotros, nos permite entender qué áreas de nuestra vida requieren un cambio de mentalidad para poder tomar decisiones y vivir la vida que Dios siempre había preparado para nosotros y no la vida que muchas personas nos hicieron creer que nos tocaba vivir. Doctora Constanza Cañón, muchas gracias, hija. Y bueno, formalmente te invito para que dentro de 8 días continuemos con este podcast, porque hay una segunda parte que no logramos tocar hoy y preferí que no la tocáramos para no desgastar este tema tan espectacular, y es el impacto de nuestra estabilidad hormonal en el propósito de nuestra vida. Todos tenemos hormonas ligadas a las emociones, como el cortisol, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Cada una de ellas determina comportamientos, actitudes y estilos de vida que son inconscientes, que hoy en día con los avances de la tecnología vivimos activando, pero vivimos... ¿Sabías que escuchaba algo, Connie? Y es que hoy en día la droga con la que quieren volver adictos a nuestros hijos no es ni la marihuana, ni el bazuco, ni la heroína, ni el crack, es la dopamina. Y con la sobredosis de dopamina se está acabando el propósito de esta generación. Y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Bueno, excelente.